Bueno, en esta parte vamos a explicar el origen, el surgimiento, qué son, ¿sí?, de manera general los partidos políticos, sin ahondar todavía en lo que ocurre acá en Argentina, sino que va a ser algo general. Bueno, ¿qué es un partido político? Obviamente son asociaciones de personas, ¿sí? Lo forman personas. Personas que tienen ideología igual, ideología similar, ¿sí? Con las mismas ideas, al menos con las mismas ideas en cómo dirigir un país, en cómo organizar una nación, y que tienen como principal objetivo llegar al poder político a través de elecciones, ¿sí? Eso es lo más importante. El partido político es una institución fundamental, ¿sí?, de la república y de la democracia. Es decir, que la idea principal es llegar al poder por elecciones limpias y libres. ¿Qué necesito para que en un país haya partidos políticos? Obviamente en las etapas en que había monarquía, en que hay dictaduras, no hay partidos políticos. Y si los hay, no están cumpliendo los objetivos que corresponde y no son realmente lo que debe ser. Son partidos políticos, digamos, de fantasía, que no existen, ¿sí? Entonces, para que los partidos políticos funcionen como tal y su objetivo se cumpla, es necesario que el país tenga una constitución, que esa constitución garantice la forma de gobierno republicana y las elecciones libres, ¿sí? Es decir, la forma representativa de gobierno. Y entonces, si yo tengo un país donde se elige sus representantes, necesito partidos políticos para elegir justamente entre las ideas que me va a presentar cada uno de ellos. Otra de las cosas muy importantes es que esa constitución de ese país garantice los derechos políticos, es decir, que las personas puedan votar, los ciudadanos, ¿sí?, puedan votar de manera libre, limpia, sin ningún tipo de trampas, y que de esa manera puedan elegir, como dijimos muchas veces, a sus representantes. Si yo no tengo estas condiciones, no tiene sentido la existencia de partidos políticos. De hecho, en dictaduras, en situaciones de países que no son democráticos, a veces se prohíbe a los partidos políticos, se prohíbe su actividad, o hay un solo partido político, ¿sí?, con lo cual se deja totalmente de lado instituciones democráticas y pierden el sentido de lo que son actualmente. ¿Qué hace un partido político? Bueno, un partido político debe tomar las ideas de la sociedad, ¿sí?, debe escuchar, debe tomar nota, digamos, de lo que necesita el grupo social y del grupo social que ellos representan, y de esa manera presentarlos ante el gobierno existente. Es decir, deben ser, como él dice, unos mediadores entre la sociedad y el gobierno. Esto es muy importante porque en los partidos políticos se habla siempre de dos tipos principalmente. El partido oficial, partido oficialista, que es el que en ese momento está en el poder. No es siempre el mismo, ¿sí? Va cambiando porque justamente los partidos políticos garantizan, ¿sí?, esta democracia que hace que vaya cambiando el grupo que gobierna. Entonces, el que está gobernando es el partido oficial. Mientras que el primero, el que tiene más, el que le sigue en cuanto a cantidad de votos, porque el oficial ganó obviamente por la mayoría. El que le sigue en cantidad de votos, generalmente el segundo, junto con todos los demás, conforma lo que se conoce como oposición. Esto es muy importante porque en la democracia es tan importante las mayorías como las minorías. Y es importante que se escuche también a la oposición para equilibrar el poder y evitar los abusos. Justamente, la oposición tiene como uno de sus objetivos controlar al oficialismo, ¿sí?, y tratar de mantener, como dije antes, ese equilibrio. Un equilibrio que no sea molestar al gobierno que está en ese momento, sí, al frente, sino que todo lo contrario. La idea se supone que es para ayudar a que el gobierno sea mejor. Y otra de los objetivos de un partido político es representar a la mayor cantidad posible de sectores sociales. Todas las personas no piensan igual, todas las personas no tienen la misma idea de país. Entonces los diferentes partidos políticos representan diferentes ideas, diferentes formas de ver cómo se organiza una nación. Vamos a clasificarlos según su aparición histórica, ¿sí? Los primeros partidos políticos se los llama partidos de notables. Es muy importante saber esto, que surgieron en Inglaterra. Inglaterra fue un país muy adelantado en cuanto a derechos políticos.
fueron los primeros que le pusieron un tope a los poderes del rey. Son los primeros que le dijeron al rey: hasta acá llegás, esto lo puedes hacer, esto tienes que consultarlo con otro grupo de personas. Ese grupo de personas formaba lo que se llamó un parlamento, ¿sí? Ese parlamento primero surge con lo que llamaba la Carta Magna, una carta de derechos que ciertos sectores le piden y le exigen al rey, y luego con el tiempo se va formando un parlamento de nobles que son los que van a gobernar junto con el rey, ¿sí? Si bien la monarquía continúa en ese momento, pero ya comienzan a quitarle un poquito de poder al rey. A medida que pasa el tiempo, ese parlamento se comienza a formar porque estos miembros eran elegidos, ¿sí? Permite que los sectores medios, ¿sí? Como la burguesía, los grandes comerciantes, los profesionales, los banqueros, puedan formar parte del parlamento, puedan votar, ¿sí? para elegir quiénes forman parte del parlamento y hasta formar parte del parlamento. Entonces, esos candidatos, esos que formaban estos sectores, se los conoce como partido de notables. Fueron los primeros partidos. Si bien hoy en día todos participan, no solamente la burguesía, la gente con poder, pero para ese momento donde no participaba nadie, ¿sí? Esto era realmente un gran adelanto político. Ya llegando al siglo XIX, siglo XX, con los grandes procesos de industrialización y los grandes centros urbanos donde la gente se traslada y está toda la gente junta, muchos grupos de trabajadores, muchas fábricas, comienzan los llamados partidos de masa, que tratan de tener en cuenta los reclamos de los sectores trabajadores y los reclamos de los sectores más vulnerables, ¿sí? Estos partidos tienen como característica mover a una gran cantidad de gente, porque cuando hablamos de masa en términos sociales nos referimos a muchísimas personas, ¿sí? Que quizá no se conozcan, no tengan nada, pero tengan algo en común. En este caso pueden ser los trabajadores, ¿sí? Que luchaban por sus derechos. Entonces, en este caso, los partidos de masa que tuvieron lugar en todo el mundo para esta época, como consecuencia del proceso de industrialización, ¿sí? Son los que van a nuclear a grandes grupos humanos, ¿sí? Hay muchos, seguramente se les estarán ocurriendo muchos, algunos buenos y otros no tanto, ¿sí? Vamos a verlos también. Y por último, los partidos atrapatodos, son los partidos actuales, ¿sí? Son los partidos que no buscan quizá representar a un sector en específico, sino que tratan de escuchar los reclamos de toda la sociedad posible, de la mayor cantidad de grupos posibles, y son estos partidos que ya no son fielmente con el mismo nombre, el mismo líder, sino que van cambiando, van rotando sus líderes, van cambiando el nombre, y ya la gente termina votando más a una persona que a un partido. Ya no es tanto lo que representa al partido, sino lo que representa la persona. Y la última clasificación son los partidos de izquierda y de derecha. Esto surge con la Revolución Francesa, que surge como la oposición a la monarquía en Francia, y se les pide a las personas que están a favor de que continúe la monarquía que se coloquen a la derecha del rey, y los que están en contra que se coloquen a la izquierda. ¿Cómo son cada uno de estos? La izquierda tiene en cuenta, quiere que no haya diferencias sociales, ¿sí? Que no haya ningún tipo de diferencias sociales, que todos sean iguales, ¿sí? Que no haya, pero por otro lado se renuncia a ciertas libertades individuales. El Estado en la izquierda es mucho más grande, controla mucho más la vida de las personas, pero a la vez también se supone que les da bienestar a las personas, ¿sí? La izquierda no cree ni en el desarrollo ni en el esfuerzo personal, ya que todos tienen que ser iguales, no importa lo que hagas o lo que no hagas, sino que todo tiene que ser exactamente igual para evitar diferencias sociales, para evitar personas muy ricas y personas muy pobres, que todos sean exactamente iguales. Mientras que la derecha está a favor de las diferencias sociales, está a favor de las libertades individuales, considera que cada uno tiene que tener lo que su propio esfuerzo le permite, ¿sí? Y no importa si uno es muy rico y otro es muy pobre, sino que lo que cada uno logra con su propio esfuerzo. Está a favor de la propiedad privada, ¿sí? Cosa que la izquierda no, la izquierda considera que todo tiene que ser igual para todos. Y para la derecha, el Estado no tiene casi que intervenir, tiene que estar, pero lo mínimo posible, y debe dejar que
que la economía, por lo menos, ¿sí? Se maneje con lo que sería la oferta y la demanda sin intervención estatal. O sea, esto sería de manera muy, pero muy sintética lo que sería izquierda y derecha. Hoy en día no hay partidos de derecha y de izquierda totalmente, sino que todos toman algo de cada uno y tratan de formar, ¿sí? Una ideología que trate de dejar conforme a la mayor cantidad de personas posible. Hoy no hay estos partidos tan fuertemente marcados, es muy difícil, en nuestro país no hay y en el mundo tampoco, todos tienen un poquito de cada uno.